siguiente situación problemática lo invito a posicionarse como juez de instrucción. A usted le llega situación de resolución de la situación procesal de un ciudadano que fue actuado en función de un allanamiento de un domicilio donde ocasionalmente se encontraba. Fue hallado en el interior de uno de los bolsillos de sus pantalones 2 cigarrillos de una sustancia similar a la marihuana. Luego de peritar la misma, arroja que pertenece a la especie Cannabis sativa. El fiscal le imputa el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal establecido por el artículo 14, segundo párrafo de la Ley 23.737 y pide sea procesado por tal conducta ilícita. Al prestar declaración indagatoria, el ciudadano se abstiene de declarar. No obstante, manifiesta que es consumidor habitual de estupefacientes, que lo hace desde hace 10 años y que la droga que tenía en su poder era para consumo personal. En la situación problemática planteada, estamos retomando el paradigma en materia de drogas, el proceso de revisión de paradigmas y el tratamiento de la materia como derivación de la salud pública, de manera situada y contextualizada. La estigmatización del usuario de estupefacientes es un fenómeno social que coloca a los consumidores en una situación de segregado social. Se los ha vinculado directamente con la delincuencia y, peor aún, con la delincuencia organizada transnacional. No es en el hecho del consumo en sí donde se encuentra la base de esta represión, sino en la potencialidad criminal que el consumidor adquiere en la cadena de participación que integran las organizaciones de traficantes de drogas en el país y en el mundo. En la situación planteada, podemos reconocer que la persona, consumidor habitual de estupefacientes, es requisado con motivo de un allanamiento ordenado y es encontrado con droga en su poder, poniendo en relieve que esta conducta está penada por el artículo 14, segundo párrafo de la Ley 23.737. ¿Desde qué óptica te parece debe ser abordada esta cuestión? La peligrosidad del consumidor de estupefacientes ha sido el punto de abordaje del Estado respecto a la punición penal de esta conducta. No obstante, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha resuelto cambiar este paradigma y pasar a considerar al usuario de estupefacientes como una persona enferma y al consumo de drogas, su tenencia y uso con tales fines como un problema de salud pública. Siguiendo con el análisis de la situación problemática planteada en el bloque 1, que refiere a la resolución de la situación procesal de un ciudadano a quien se le encontró estupefacientes en escasa cantidad y presumiblemente destinado a su consumo personal, el juez, si bien resuelve procesar en esta instancia al mismo por el delito previsto por el artículo 14, segundo párrafo de la Ley 23.737, dispone que se le hagan al ciudadano una serie de estudios médicos acerca de su condición de usuario. De esta forma, se podrá determinar si el mismo es adicto a las drogas a fin de otorgar en su favor el tratamiento de salud correspondiente. ¿Qué implica este tipo de intervención dispuesta por el juez de instrucción? La Organización de las Naciones Unidas ha atacado especialmente este flagelo, en particular con la creación de la Oficina contra la Droga y el Delito, ONUD, y la Comisión de Estupefacientes, trabajando ambas de forma coordinada junto con los países afectados y otras agencias internacionales. En este sentido, se ha puesto especial foco en 2 cuestiones fundamentales. Primero, la de conseguir la ratificación y aplicación de los tratados internacionales sobre la materia en los distintos estados, y segundo, a incentivar la elaboración de leyes penales locales de combate a las drogas, a las organizaciones transnacionales, la delincuencia y el terrorismo. Asimismo, se ha instado a los estados a elaborar políticas de prevención al consumo de estupefacientes en la órbita de la educación, la salud y la asistencia social. Desde este lugar se han trazado acciones concretas dedicadas al tratamiento, rehabilitación y reinserción posterior de los consumidores afectados por este padecimiento, ponderando en ellas el debido respeto a los derechos humanos de las personas.
Este nuevo paradigma propone el análisis de la cuestión desde una perspectiva humanitaria, que demanda un mayor esfuerzo del Estado, requiriendo una intervención conjunta de todos sus ministerios y partes que lo componen. Se trata de un enfoque de la problemática que analiza aspectos multicausales y que necesita, en consecuencia, un tratamiento multidisciplinario. Siguiendo con el caso planteado anteriormente, vemos que la droga secuestrada fue sometida a peritaje del Gabinete Técnico de la Policía Federal Argentina, arrojando el test realizado resultado positivo para la especie Cannabis sativa. El juez, al resolver la situación procesal del ciudadano, determinó a partir de este informe que la sustancia corresponde a lo que se considera estupefaciente y que el mismo estaba incluido en el listado que elabora y actualiza periódicamente el Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo establece el artículo 77 del Código Penal de la Nación. ¿Qué consideras que es un estupefaciente y cómo se encuentra regulada esta problemática? La Real Academia Española define a la palabra estupefaciente en los siguientes términos: dicho de una sustancia que altera la sensibilidad y puede producir efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos y cuyo uso continuado crea adicción. La Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, ANMAT, en su disposición número 885/10, define a los estupefacientes como toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir una conducta abusiva y o dependencia psíquica, física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etc., actuando por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos efectos. Desde el punto de vista del derecho penal, entendemos a estupefaciente como el objeto comprendido en todos los tipos penales que prevé la Ley número 23.737, Ley de Estupefacientes. Así, el artículo 77 del Código Penal de la Nación establece: el término estupefacientes comprende los estupefacientes psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Esta remisión efectuada por ambas normativas ha llevado a la parte doctrina a interpretar esta disposición como una ley penal en blanco. No obstante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN, ha reconocido la validez constitucional de esta técnica legislativa en algunas materias que, por sus características particulares, requieren de situaciones o clasificaciones fluctuantes que exigen una legislación dinámica y oportuna, circunstancia que solo puede encontrar satisfacción en una norma extrapenal. Una situación similar se da en las leyes penales cambiarias e impositivas. Nuestro máximo tribunal dispuso que dicha delegación no afecta el principio establecido en el artículo 76 de nuestra Constitución Nacional, que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo Nacional, ni el de legalidad normado por el artículo 18 de nuestra Carta Magna, ya que no se advierte en este caso la delegación a una norma de menor jerarquía. Las listas elaboradas por el Poder Ejecutivo dotan de contenido a un elemento normativo del tipo, puesto que la norma especial, Ley número 23.737, ya define en su contenido la conducta que es considerada prohibida. Estas listas deben ser elaboradas y actualizadas periódicamente mediante decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. Solo las sustancias que se incluyan en estas listas podrán ser consideradas como estupefacientes o psicotrópicos. Recibido el informe médico solicitado por el juez, el mismo da cuenta que el ciudadano no solo es consumidor habitual de estupefacientes, sino que tiene un grado de adicción que afecta seriamente a su salud. Además, refiere que de la entrevista psicofísica efectuada ha manifestado su voluntad de rehabilitarse y que no cuenta con los medios necesarios para ello. En función de lo actuado, el tribunal dispone la internación voluntaria del ciudadano en un centro privado de asistencia,
indicando al Estado y sus organismos de salud especializados que se les suministre la debida información, se le haga un seguimiento y se le subsidie el costo de su tratamiento. ¿Qué particularidades podés advertir respecto al abordaje de esta problemática por parte de la justicia? Desde el 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJN, ha venido advirtiendo con insistencia sobre la necesidad de enfrentar la problemática del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por los distintos estamentos judiciales que integran la justicia federal, lo que ha sido puesto en conocimiento oportuno e inmediato de todos los organismos y dependencias de los otros poderes del Estado. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pronunciarse en la causa Arriola, Sebastián y otros sin causa número 9080, fallos 332-1963, indica a los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. En tal sentido, el esfuerzo individual de jueces de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias y otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y provinciales en una actuación conjunta, resultando imprescindible y urgente promover una política de Estado consistente, efectiva, coordinada y con claros objetivos regionales y nacionales para ayudar a los distintos operadores a solucionar un problema que excede las soluciones locales. Es necesario además proteger la salud pública, sobre todo cuando, en la mayoría de los casos, los usuarios de estupefacientes desconocen, por falta adecuada de información, los efectos nocivos de estas sustancias para la salud y tampoco saben cuáles son las sustancias que están consumiendo, puesto que en el mercado suelen ofrecerlas como si fueran otras o bajo nombres de fantasía que no refieren a su composición química, lo que les impide en consecuencia prever los efectos nocivos y las consecuencias para su cuerpo. En conclusión, son necesarios una acción conjunta e interdisciplinaria, un mejor aprovechamiento de los recursos, una información adecuada sobre esta temática y la capacitación de los agentes de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y de las organizaciones sociales. Concluimos que, con el fin de dar una atención adecuada al paciente, debe realizarse una evaluación integral de este y de su problemática de consumo. Es necesario que la persona que reciba al paciente que está atravesando una etapa de consumo problemático se encuentre altamente capacitada para dar un acertado diagnóstico. También será importante que se pueda encauzar la voluntad del consumidor, que a menudo es frágil, para que pueda acceder al tratamiento de desintoxicación apropiado. Se debe trabajar en un cambio de posición en las relaciones sociales del paciente, teniendo en cuenta la interacción con los espacios individuales, grupales, familiares e interinstitucionales adecuados. Esta actividad te permitirá poner en juego algunas habilidades importantes vinculadas al aprendizaje. Verás que haciéndola podrás recuperar conceptos importantes de la materia con mayor facilidad, reconocer su significado e importancia, así como un contexto concreto de aplicación, vínculos y jerarquías que los mismos presentan. A continuación, desde la perspectiva de la faceta relacionada al tráfico ilícito de estupefacientes, principalmente en lo referido a la problemática en torno al consumo de estupefacientes, a su enfoque que tanto la justicia, la política y la sociedad le han dado y a la despenalización de la tenencia de estupefacientes para uso o consumo personal en el ámbito privado de las personas. Tu objetivo será confeccionar un cuadro sinóptico con los factores preponderantes de cada tema, conforme las consignas que a continuación se expresan. Para resolver la actividad práctica debes haber tenido en cuenta:
1. Leer en el módulo 1 las lecturas Paradigma en materia de drogas, Proceso de revisión de paradigmas, Tratamiento de la materia como derivación de la salud pública y medidas estatales de prevención. 2. Repasar los conceptos emanados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su precedente Arriola 2009. Sobre el caso narrado deberás presentar un informe en el cual a. Identifiques cómo analiza en su resolución el juez la problemática social de los usuarios o consumidores de drogas y qué aspectos trata. B. Cómo trata la estigmatización que a su criterio reciben los usuarios de drogas, su vulnerabilidad y cómo debe el Estado responder ante tales situaciones. C. ¿Cuál es la situación legal de los usuarios de drogas en el país y cuál la tendencia hacia la despenalización de dicha conducta? D. ¿Qué alocución hace respecto a los distintos tipos de consumidores y cómo plasma la necesidad de atender esta problemática? A partir de lo anteriormente detallado, elabora el informe en un único documento Word.